Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a su clase online. Ustedes ya saben que por las circunstancias que estamos viviendo, hemos visto a lo mejor la necesidad de iniciar estas clases en línea, aun cuando la tendencia demuestra que en el futuro seguramente tendremos muchas más de estas clases y todos los sistemas de educación seguramente serán online. No le estoy diciendo nada nuevo, ustedes son una generación que maneja estos conceptos, así que desde esa perspectiva, si notan imperfecciones, van a ser las mías, que en este sentido soy más nuevo dando este sistema de clase, ¿no? Hay una serie de herramientas que vamos a utilizar. En primera instancia vamos a partir con estas clases videograbadas, por decirlo así, y en su oportunidad, ya seguramente a lo mejor a partir de la próxima semana, lo haremos vía sala de conferencias, ¿ah? En estas salas que se llaman nuestros sistemas como Blackboard o el sistema que nos ofrece la plataforma de Google para que efectivamente interactuemos a través de un sistema de conferencia en línea. Bien, teniendo presente entonces esta advertencia y dado que nosotros ya hemos comenzado nuestras clases la semana anterior y hemos visto que el punto en el que habíamos concordado iniciar el curso, hay dos temitas que están pendientes, pero en el que hemos acordado iniciar es con la unidad de personas, una unidad muy fundamental que ustedes ya saben. Lo hemos dicho, el derecho civil en la primera clase es un derecho que debió estar enfocado en las personas. Sin embargo, con el tiempo se fue desperfilando y se inclinó más hacia el área patrimonial. Y la preocupación fundamental pasó a estar precisamente en los bienes del sujeto, en el patrimonio del sujeto, y no así en su persona. Y eso obviamente trajo alguna consecuencia más tarde, y fue que los sistemas constitucionales, que fueron también evolucionando y ganando en contenido y por supuesto también en un reconocimiento, algo que siempre debió ser, ¿ah? En un reconocimiento dentro de la población, en entender que la Constitución es el sistema fundamental, es la norma jurídica fundamental, en palabras así como lo decía Kelsen, ¿se acuerda? La norma hipotética fundamental. Entonces, en este caso, estamos hablando de una situación en la que este derecho constitucional se va posicionando de lo que es la preocupación fundamental por la persona, por el ser humano. Y con eso viene entonces a ocuparse de los vacíos que dejaba la legislación civil. Bien, bueno, ahora, dicho esto, habíamos comenzado de acuerdo al concepto de persona que ya habíamos analizado en el artículo 55 con todas sus críticas, y habíamos dado también comienzo a el estudio de cuándo entiende nuestro ordenamiento jurídico se es persona. Y de acuerdo a lo que habíamos analizado, y ahí en el artículo 74, se hablaba entonces de este concepto, que era el concepto de existencia. Y concluíamos que existen para este efecto dos conceptos, que es el de existencia natural y de existencia legal. El primero de ellos, que va desde la concepción hasta el nacimiento, y en el segundo caso, es decir, cuando estamos frente a la existencia legal, desde el nacimiento y hasta la muerte. Bien, durante este periodo, que es el periodo de vida del ser humano, ¿no? Efectivamente estamos hablando que las personas, recordando la Constitución, van a nacer libres e iguales en dignidad y derecho. Por lo tanto, lo primero que estudia desde este punto de vista de una clase de derecho civil van a ser estos derechos. ¿Qué derechos aparecen como consustanciales, como inherentes a la persona en el instante mismo en que se transforma en un ser legal, con existencia legal? Bueno, y ahí los autores han ido discutiendo este tema a lo largo ya de bastante tiempo, y se llegó a los derechos fundamentales, derechos esenciales, que fueron tomados por la legislación, en algún caso fueron tomados por la Constitución, ¿ah? Y ahí aparece, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad. Esos fueron elevados en rango porque se entiende que son
consustanciales al ser humano, incluso anteriores a la Constitución, ¿cierto? Nuestro artículo 19 señala que la Constitución asegura a todas las personas y con eso da a entender que los derechos son preexistentes a la Constitución. No es que la Constitución los establezca, los cree, sino que ella simplemente los asegura porque son preexistentes. Dicho eso, entonces, ¿qué otros derechos ha recogido la legislación y que se estiman también como fundamentales, pero a lo mejor en un rango diferente? Y ahí entonces se llega a hablar de los famosos atributos de la personalidad. También se llaman derechos de la personalidad. ¿Y por qué son planteados así? Porque la sola condición de ser personas genera este derecho en el individuo. ¿Ya? Y por esta razón, entonces, que se entiende también que estarían en un rango de fundamental, pero no como aquellos que consagra la Constitución, sin perjuicio que los mismos derechos constitucionales puedan servir de fundamento a estos derechos o atributos de la personalidad. Generalmente se consideran como atributos de la personalidad el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad de goce, la nacionalidad y también el patrimonio. No todos están de acuerdo en este último y de hecho, dice el profesor Peñailillo, no todos están de acuerdo en el catálogo de atributos de la personalidad. Podría ser que en el futuro se fueran desarrollando otros derechos de la personalidad. Por ahí hay un fallo, hay una jurisprudencia que menciona, por ejemplo, el derecho a la imagen, ¿no? Que no es lo mismo que el nombre, pero aun cuando se relacionan, y que para algunos sería entonces también un tipo de atributo de la personalidad. Bueno, en este primer video y en esta primera clase vamos a analizar el primero de los atributos de la personalidad, que es el nombre. ¿Ya? A lo mejor nunca se nos habría ocurrido pensar que el nombre no es solo lo tenemos porque ha sido imposición de nuestros padres digamos, en el primer instante de nuestras vidas. Pero la legislación lo considera como un derecho, como un atributo. No puede haber persona sin nombre. Toda persona tiene un nombre y por eso en las normas de registro civil, la ley 4.808 que regula parte de este tema, señala que en caso de que una persona se presente para el registro y no haya quien lo registre, debe el propio registro civil asignar un nombre, porque de lo contrario se estaría infringiendo una norma fundamental como es este tema del atributo de la personalidad denominado nombre. ¿Ya? Ahora, el tema del nombre no quedó regulado en el Código Civil. Eso obviamente a lo mejor describe o desde ya nos demuestra que en el concepto del legislador del siglo XIX, en el concepto del Código Civil de 1857, que rige a partir del 1 de enero de 1857, esta preocupación por el nombre a lo mejor era un tema obvio. Todas las personas tenían que tener nombre, pero también hay que tener presente que la preocupación por el nombre antes del Código Civil la tenía la Iglesia Católica, porque hay que recordar que las personas son denominadas dentro del concepto católico a través del bautismo. En ese instante son llamados. Y por eso los registros de los nombres fueron llevados por la Iglesia Católica, al menos desde que nuestro país tiene vida, digamos, jurídicamente nacional, incluso antes, porque esto pertenece a las normas del derecho canónico anterior, incluso a nuestra propia legislación. Pero ustedes también saben por historia que ya casi más o menos andando el código, unos 20 años, cuando empieza el conflicto político-religioso, y van a aparecer las famosas leyes laicas. Ustedes las recordarán, son tres las leyes, al menos las más famosas, que está la ley de registro civil, que en el fondo deja
de ser todo el sistema, digamos, de inscripción de las personas, un sistema que lleva a la iglesia para pasar a ser un sistema laico. Lo llevará un registro. También está la ley de matrimonio civil, que también obviamente la llegarán a estudiar en algún minuto. Y por último está la ley de cementerios laicos. Al menos esas fueron las tres leyes más conocidas desde el punto de vista de lo que fue el conflicto político-religioso de finales del siglo XIX y que derivó en lo que nos interesa, en que se generara una ley para regular esto de la inscripción de las personas, del matrimonio de las personas y del fallecimiento de las personas. Bien, hecha ese preámbulo, pasamos a ver si esta ley estableció alguna regla. En principio, no. En principio, no. Para la regulación del nombre vino incluso más tarde, ¿no? Pero vayamos entonces al concepto. ¿Qué se entiende hoy día por nombre? No. La verdad es que no hay una definición legal. Lo que se entiende por nombre hoy día, al menos hay coincidencia en algunos autores en que es una expresión del lenguaje. Una expresión del lenguaje con la cual se denomina o se identifica a una persona. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. ¿Ven? Entonces ya sabemos que nuestro nombre obedece a una expresión del lenguaje, ¿no? Han habido cosas un poco ya en la modernidad más extrañas, seguramente con el tiempo van a ir modificándose estas situaciones, pero por allí en algún momento en el pasado reciente, había un cantante, si mal no recuerdo, que se llamaba Prince, que decidió en algún minuto de su historia o su carrera musical de dejar de llamarse por una denominación del lenguaje, por una expresión del lenguaje, y utilizando solo un signo para identificarse. Bueno, son curiosidades. Ahora, teniendo presente entonces que tenemos una expresión del lenguaje que nos identifica, pasamos nosotros ahora a ver los elementos o estructuras que identifica a un nombre. Ustedes lo pueden reconocer porque tienen un nombre, pero además tienen lo que nosotros conocemos como un apellido, ¿ya? Lo que nos da a entender que existen dos elementos, que es el elemento llamado nombre de pila, y también el denominado nombre patronímico, que es lo que nosotros conocemos como el apellido. Bien, entonces aquí tenemos los dos, la estructura, los elementos que construyen el nombre de pila y el nombre patronímico. Bien, ahora, la expresión nombre de pila también tiene un origen religioso. Ya sabemos que en principio las iglesias llevaban los registros de los nacimientos. Entonces, ¿cuándo se imponía el nombre? En el momento del bautismo. Y el bautismo en la religión católica y también en otras religiones de origen cristiano se hacía en una pila bautismal, es decir, en esas fuentes que a lo mejor ustedes todavía pueden encontrar en las iglesias, no todas, pero en algunas iglesias, y está ahí la pila que toma el agua, el sacerdote, y la impone sobre la criatura o sobre el niño o sobre la persona adulta que se esté bautizando. Entonces, ahí el sacerdote obviamente pregunta cuál es el nombre que van a colocar al niño y en ese instante toma este nombre de pila. Por eso entonces existe esta denominación. No hay regla en cuanto a el tipo de nombre, si debe ser un nombre de origen religioso, si debe ser un nombre que ya existe. En cuanto a eso, no hay, digamos, alguna modificación o alguna existencia de ley que sea relevante. Sin embargo, esta afirmación
se va a mantener hasta la ley 17.344, que fue también ya conocida como la ley de cambio de nombres, y esta ley vino a regular este punto. Vino a regularlo porque ustedes ya podrán advertir y seguramente se han encontrado con estos nombres que andan circulando allí por las redes sociales, que parecen nombres a lo mejor a veces poco adecuados y adecuados según ciertos conceptos, y esos conceptos son los que entonces la ley prefirió anticipar y decir cuáles son los nombres que no pueden ser puestos a las personas. Entonces, en esa ley, allí nosotros vamos a ir a la ley 17.344, un consejo, si no la encuentran en el apéndice de su Código Civil, porque no todos los Códigos Civiles, el de la editorial jurídica al parecer todavía lleva mucho tiempo sin incorporarlo en el apéndice. No así como me parece que el de la editorial Legal Publishing, donde efectivamente a veces lo incorporan como apéndice. Sin embargo, ustedes que son personas, digamos, más manejadas en computación, en informática, en redes sociales, a veces se me enredan hasta los términos, búsquenla y bájenla desde, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, y en la Biblioteca del Congreso van a encontrar entonces esta ley. ¿Ya? Ahora, en esa ley precisamente se estableció que ya no se puede colocar a la persona, al inscrito, como se utiliza, un nombre que sea ridículo, extravagante, risible, impropio de persona. ¿Ven? Va utilizando estos términos que de alguna manera van demostrando que no todo nombre puede ser puesto al que se pretende inscribir. ¿Ya? Es una forma, primero, de proteger la dignidad de las personas frente a caprichos que puedan ocurrir en el instante en que se presentan para su inscripción. No soy yo el que les va a dar los nombres, porque muchos obviamente ustedes ya los estarán pensando, son nombres visibles y algunos son muy extravagantes, pero también hay que tener presente que lo extravagante es un concepto que también va evolucionando con el tiempo. Hay nombres que a lo mejor en su tiempo parecían a lo mejor que eran excedían un poco la naturalidad o la normalidad, y sin embargo hoy día son nombres muy comunes. Solo por decir algo, un ejemplo, podríamos decir si en algún minuto alguien quiere o pretende poner a su hija, no sé, Lady Gaga, alguien que es una cantante, y finalmente, a lo mejor de aquí a unos 10, a unos 20 años, el nombre pasa a ser un nombre habitual, que no resulta extravagante. ¿Ya? El concepto extravagante, le llaman los juristas, es un concepto módulo cuyo contenido se va dando en el instante en que efectivamente se coloca este nombre, es decir, de acuerdo con el momento histórico, el momento social, el momento cultural, que efectivamente sirve de circunstancia, de momento, al que se está inscribiendo. ¿Ya? Así que eso es lo primero. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una regla que impide también colocarlo. Lo mismo pasa con el artículo 31 de la ley 4.808, que también faculta en este caso a el registro civil para impedir que nombres como estos lleguen a ser puestos a los futuros inscritos. Bien, bueno, hasta ahí entonces tenemos el nombre de pila. En cuanto al nombre patronímico, ya podemos decir que ustedes ya lo han identificado, es el apellido, y este es un nombre que deriva de las relaciones de parentesco. Por lo tanto, una condición esencial para estar en presencia del nombre patronímico es que haya o exista filiación, es decir, esta relación jurídica entre personas determinadas, una de las cuales desciende de la otra. ¿Ya? Estamos hablando de un padre y de un hijo. Y en ese caso, entonces, si este padre o si esta madre ha reconocido a ese hijo, se genera el denominado vínculo de filiación. No es suficiente la relación biológica, que una persona
sea padre o sea madre de un niño o niña. Es necesario además este elemento jurídico, es decir, que se produzca el reconocimiento. Producido el reconocimiento, se genera la afiliación, generada la afiliación, hay apellido o nombre patronímico. Bien, entonces ahora les voy a dejar una tarea en relación con este primer punto. En primer lugar, van a revisar esta ley, es cortita, esta ley sobre cambio de nombres y apellidos, y van a ver en qué circunstancias el nombre puede cambiarse. ¿Bien? Así que se los dejo de tarea para nuestra próxima encuentro. Bien, quedamos hasta allí con este primer video.